¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a ver algunos aspectos fundamentales para poder introducirnos a la geometría analítica. Antes vamos a empezar recordando o repasando algunos puntos que debemos saber. El primer punto que vamos a repasar es el plano cartesiano, que lo tenemos aquí. Si queremos ver qué es el plano cartesiano, son dos rectas numéricas perpendiculares, es decir, que se intersectan. Y el punto de intersección es el origen. ¿Qué quiere decir que es el origen? Quiere decir que este punto es el cero, es el número cero, tanto para esta recta como para la otra recta. ¿Sí? Es decir, como esta es una sola recta y este es el cero, de acá para acá irán los números positivos. Y de aquí para aquí, los números negativos. En esta recta, de acá para acá, números positivos. Y de aquí para aquí, números negativos. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo que es nuestro plano cartesiano, además también tenemos que saber que a esta recta lo conocemos como la recta X y a esta recta como la recta Y, ¿sí? También conocidas como la recta de las abscisas, o también le podemos llamar eje de abscisas y eje de las ordenadas, ¿sí? Eje de las ordenadas y eje de abscisas. Dentro de la geometría analítica vamos a ver varias veces que no nos dicen si está en la recta X o recta Y, sino nos dicen el eje de las abscisas o eje de las ordenadas. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que saber es que dentro de este plano cartesiano se pueden ubicar puntos. Y esos puntos tienen unas coordenadas. Entonces, para ver a qué es lo que son puntos, ¿sí? Para ver a qué es lo que son puntos, o lo que es un punto, vamos a decir que el punto se denota con esto, con dos números entre paréntesis que representa el primer número a la recta X y el segundo número a la recta Y. Vamos a dar algunos ejemplos. Si yo quiero ubicar estos puntos, el punto 3,4, el punto menos 3,2 y el punto menos 3,-7. ¿Sí? Vamos a ubicar esos puntos. ¿Sí? Vamos a ubicar esos puntos. Entonces, empezando con el primer punto, yo voy a decir 3,4. ¿Cómo me dice que se denota el punto con X, Y? ¿Qué quiere decir? Que el primer número es para la recta X y el segundo número para la recta Y. Entonces, primero para la recta X será 3, positivo obviamente. 1, 2, 3. 3. Y para la recta Y, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces ahí estamos diciendo 3,4. Más o menos aquí. ¿Sí? Para que lo vean ya vamos colocando los números. Acá 3 y acá 4. Ahí está 3,4. ¿Quedó? Otro número que me dice menos 3,2. Entonces en el primero en X me dice menos 3. Para acá son los positivos y para acá los negativos. O sea, acá será menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3.
Ahí está. Menos 3,2. 1, 2. Más o menos acá es 2. Sí, menos 3,2 más o menos por aquí. Menos 3,2. Ahí tenemos los puntos. Otro punto que podemos tener, menos 3, menos 7. Menos 3, en X menos 3 y en Y menos 7. Para acá son los positivos, para acá los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Sí, ahí está. Menos 3, menos 7 aproximadamente. ¿Sí? Ya está. Ahí tenemos nuestros puntos. Tenemos la forma de ubicar puntos en nuestro plano cartesiano. Puede ser también que nos den los puntos y tendríamos que hallar las coordenadas. Por ejemplo, si nos dan un punto, por decir, por aquí, ¿yo qué tendría que hacer para hallar las coordenadas de este punto? Lo que tendría que hacer es simplemente colocar su denotación. En primer lugar, en X. En X el punto estará aproximadamente en, ponerlo por aquí más exactamente, aproximadamente en menos 3, menos 4, en menos 5. Y luego en Y estará en 4. Ahí está la forma de colocar las coordenadas de ese punto. ¿Quedó? Muy bien. Entonces, chicos, esto es todo lo que es el plano cartesiano y cómo ubicar unos cuantos puntos. Esto es lo más básico que tenemos que saber. Ahora ya que depende de ustedes en practicar. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora vamos a aprender otra cosita. Hay veces que vamos a necesitar, a la hora de hacer geometría analítica, saber la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Por ejemplo, si me dijeran, haya la distancia que hay en los puntos, haya la distancia que hay en los puntos de aquí hasta acá. ¿Sí? Vamos a poner, para poder desarrollar letras, el punto A, el punto B y el punto C. Y el punto A, el punto B y el punto C. Entonces el punto A es 3,4. 3,4. ¿Ah? 3,4. Este es el punto A. El punto B, menos 3,2. Menos 3,2. Este es el punto B. El punto C, menos 3, menos 7. Este es el punto C. ¿Sí? Ahora vamos a hallar la distancia, por ejemplo, entre el punto A y el punto C. Al decirnos la distancia entre el punto A y entre el punto C, quiere decir que nos pide este segmento. ¿Sí? ¿Sí? Claro, porque hallar la distancia entre estos dos puntos es como si te pidiera hallar la longitud de este segmento, solo que tiene las coordenadas de esos extremos. Entonces vamos a aprender a hallar la distancia entre dos puntos. ¿Sí?
Hay diferentes métodos para hallar esa dicha distancia, pero lo que vamos a hacer es utilizar un método a través de una fórmula. La fórmula nos dice de que si tú quieres hallar la distancia del segmento AC, ¿sí? Si tú quieres hallar la distancia del segmento AC, te dice que esa distancia es igual a la raíz cuadrada de la distancia que hay entre las X al cuadrado más la distancia que hay entre las Y al cuadrado. Sí, esto sería nuestra fórmula. ¿Ya? Ya, entonces, ya sabiendo esta fórmula que de repente no lo entendemos, les voy a explicar. En primer lugar me dice que de los dos puntos la distancia de las X. ¿Qué quiere decir la distancia de las X? Quiere decir la distancia que hay entre las coordenadas de estas X. Vamos a ver las coordenadas del punto A. Del punto A es 3 y del punto C en X es menos 3. Les pregunto, ¿cuánto de distancia hay desde menos 3 hasta 3? Desde menos 3 hasta 3 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de distancia. Entonces quiere decir que la distancia es 6. Entonces será 6 al cuadrado. Más la distancia de las Y. En Y es 4 y menos 7. Desde menos 7 hasta 4, ¿cuánto de distancia hay? En todo caso, si no quieren hacerlo contando, pueden decir que desde menos 7 hasta 4, en primer lugar, desde menos 7 hasta 0 hay 7 espacios. Y desde 0 hasta 4 hay 4 espacios. Entonces 7 espacios más 4 espacios, 11 espacios. Todo esto al cuadrado. Y de esto sacamos su raíz. 6 al cuadrado 36 y 11 al cuadrado 121. 121 más 36, 157, y nos quedará que la distancia de AC, del segmento AC, es igual a raíz de 157. Sí, este es un ejemplo que estoy colocando. En algunos ejercicios les va a salir de repente más exacto un número que se puede sacar raíz. ¿Sí? Entonces esto es su fórmula. Recuerden, para hallar la distancia entre dos puntos, ¿cuál es la fórmula? La distancia que hay entre las X al cuadrado más la distancia que hay entre las Y al cuadrado. Todo esto le sacas raíz y te sale la distancia. Sí, para hallar las distancias es fácil, ¿no? Desde 3 hasta menos 3, pues 6 espacios. De 3 a 0, 3 espacios. Y de 0 a menos 3, 3 espacios, 6.
Y de 4 a menos 7, 11 espacios. Facilito. Y ahí tenemos la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Ahora yo les invito a que ahí en la distancia, de repente, desde A hasta B. Practiquémoslo, hallando la distancia desde A hasta B. Recuerden que este es un ejercicio totalmente creado, así que de repente les puede salir en raíz, pero en algunos ejercicios nos va a salir exactos. ¿Sí? Entonces, eso es la fórmula de distancia entre dos números. ¿Sí? Hay veces que nos van a pedir de repente de este segmento hallar de este segmento hallar el punto medio. ¿Cuál es el punto medio de un segmento o de una distancia? Recordemos, el punto medio es aquel punto dentro del segmento, por decir este puntito, que hace, vamos a ponerlo un poquito más acá, que hace aquel puntito que hace al segmento en dos mitades. ¿Sí? Entonces lo que te voy a enseñar es hallar las coordenadas del punto medio de ese segmento. Ojo que para hallar estas coordenadas del punto medio, para hallar las coordenadas del punto medio, para hallar las coordenadas del punto medio, lo que voy a necesitar es saber las coordenadas de los extremos. ¿Sí? ¿Tengo las coordenadas de los extremos? Sí. Vamos a colocarlo aquí para que lo puedan visualizar mejor. De A sus coordenadas son 3,4. 3,4. Y de C sus coordenadas son menos 3, menos 7. ¿Sí? Entonces, teniendo esas coordenadas, yo puedo hallar las coordenadas del punto medio. Para hallar las coordenadas del punto medio, lo que tengo que hacer es sacar los promedios de las coordenadas. Es decir, si yo quiero hallar la coordenada X en el punto medio, si yo quiero hallar la coordenada X en el punto medio, voy a decir que es su promedio de las coordenadas X de los puntos. Es decir, es la suma de 3 más menos 3, porque en este caso es menos 3, ¿sí? De 3 más menos 3 entre 2. El promedio, ¿sí? Recordemos cuando sacábamos promedios, cuando sacábamos el promedio de nuestras notas, sumábamos las notas y los dividíamos entre la cantidad. Igual, para sacar promedio de dos números, se suman dichos números y se divide entre 2. En este caso, como quiero ya las coordenadas X, como quiero ya la coordenada X del punto medio, voy a sacar el promedio de las coordenadas X de los dos puntos extremos. Y si quiero hallar las coordenadas del punto Y, será hallando el promedio de las coordenadas Y. Es decir, 4 más
menos 7, ¿sí? Entre 2. ¿Sí? Entonces las coordenadas del punto medio va a ser 3 menos más menos 3. Ya sabes que más y menos te da menos, entonces 3 menos 3, 0. Entre 2, 0. 4 menos 7 menos 3. 4 menos 7 menos 3 entre 2 menos 1,5. Entonces las coordenadas será 0 menos 1,5. Y si se dan cuenta más o menos, tiene sentido las coordenadas, porque mire, si yo le he puesto acá el cálculo, está en 0 y antes del 1. Y después del 1 era mejor dicho, menos 1,5, más o menos por ahí. ¿Quedó? Entonces esas serían las coordenadas del punto medio. Entonces con todos estos amigos ya vamos a poder desarrollar cualquier ejercicio de plano cartesiano para ubicar puntos, para hallar distancia entre dos puntos y para hallar las coordenadas del punto medio. ¿Sí? Ya con esto podemos variar y hacer diferentes ejercicios. Espero les sirva toda la información.